Muy buenas a todos. Vamos a empezar con el primer vídeo del curso para aprender a modelar, configurar, imprimir y montar nuestra propia impresora 3D. Bien, primero vamos a ver qué forma, qué aspecto, qué diseño va a tener nuestra impresora. Como toda impresora tiene partes comunes, y es por donde vamos a empezar a hacer hincapié, en los cores, en los ejes X, Y y Z. Cada impresora, toda impresora mejor dicho, tiene un motor para mover un eje X, un motor para mover un eje y un motor o en algunos casos dos motores, si la estructura es muy pesada, para mover el eje Z, dando esa altura de capa. Bien, ¿qué vamos a ver primeramente? ¿O qué vamos a tener que tener en cuenta? ¿De acuerdo? Al final de este curso, si la gente se anima a imprimir las piezas, va a necesitar sí o sí una impresora, ya sea de un conocido, la suya propia o de una FabLab. Ya explicaré qué es una FabLab y ya daré ubicaciones en el caso que la gente me lo pida para que pueda ir a imprimir piezas de manera semi gratuita. Bien, la impresora con la que al final se va a tener que imprimir todos estos modelajes, ¿de acuerdo? Todos estos archivos STL, vamos a intentar que no tenga que ser nada en especial, que no sea una super impresora, que tenga un volumen de impresión estándar y que todo el mundo al fin y al cabo pueda acceder a una impresora. Es decir, si tienes que ir a casa de tu amigo a imprimir y tu amigo tiene una impresora sencillita, pues con este curso vas a poder imprimir tus piezas. Seguidamente quiero remarcar que este curso está planteado para que la gente invierta el mínimo dinero posible. Es decir, vamos a hacer estructuras más parecidas a la impresora del vídeo anterior, del vídeo de presentación de este curso, más que a una tipo Prusa o a una tipo CR10, por ejemplo, o BQ, las que vienen encapsuladas. Todo eso es una gran inversión de dinero en la que en este vídeo no contemplamos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer impresoras más amenas, más pequeñitas, más sencillas, pero que funcionan exactamente igual. El presupuesto que tenemos va a ser básicamente para invertir en las barras de los ejes, las justas y necesarias, los motores, la electrónica y rollos de PLA, el mínimo posible. Nos vamos a poner en marcha, vamos a comenzar con nuestro modelaje, pero primero vamos a utilizar unos archivos auxiliares en los cuales os voy a dejar abajo en la descripción los links para que los podáis descargar y no los tengáis que buscar. Yo los he descargado de Thingiverse, los he modificado en la medida que he necesitado y lo que vamos a hacer es cargar archivos que van a simular piezas no imprimibles de nuestro proyecto, como vienen siendo motores, cojinetes, finales de carrera, electrónica, etc. En este caso, primero vamos a cargar un archivo STL de un motor. No sé si la gente conoce la diferencia entre un mallado y un sólido. En este caso, esto es un mallado, como podemos ver. Tiene muchas líneas, la cual son muchos sólidos, en este caso muchos triángulos, ¿vale? Formando un archivo. Bien, nosotros no vamos a trabajar en este tipo de formato. Vamos a trabajar en sólido. En todo lo posible yo os voy a proporcionar archivos que podáis convertir, ¿vale? Simplemente haciendo clic encima, aparecerá esta barrita y en la opción convertir malla a sólido le vamos a dar y se nos va a transformar en un sólido, como podemos ver. Bien, esto es un motor NEMA, ¿vale? Tiene las medidas exactas, es como una réplica para que podamos hacer negativos y encajes dentro de nuestro modelo.
En este caso es para mover 5 kilos, ¿de acuerdo? Un motor de estos podría llegar a mover un eje de 5 kilos. Una vez cargado el archivo STL de nuestro motor, lo vamos a dejar aquí en una esquinita y vamos a comenzar a darle medidas a nuestra base. Bien, ¿cómo vamos a calcular el ancho de nuestra base? En este caso es lo más importante, ya que vamos a tener que darle una buena estabilidad a nuestro eje X, que lo va a sostener de manera horizontal, ¿de acuerdo? Bien, vendremos aquí donde dice medir, haremos clic y elegiremos un vértice y otro opuesto, ¿de acuerdo? Del motor, siempre superiores, de la cara superior. Vendremos a la barra, bajaremos y veremos que la distancia es de 42 milímetros. Vamos a añadirle 3 centímetros por cada lado, es decir, 30 milímetros por cada lado, para hacer un total de 102 milímetros de ancho de la base. El largo de la base va a ser, en este caso, de 16, vamos a ponerle 17 centímetros para que puedan caber 3 motores en línea, que será nuestro eje X, el eje Z, que subirá hacia arriba el core, ¿vale? Del extrusor, perdón. Y por último, el motor extrusor. Lo vamos a dejar por último para que dé más estabilidad. Vamos a ir viendo cómo nos queda. Vamos a ponernos a ello. Vamos a elegir la herramienta de boceto y vamos a decirle las medidas que hemos decidido. Hacemos clic para que se nos ponga el puntero. Un segundo clic para decidir dónde lo queremos. Y las medidas las vamos a poner mediante teclado. En ancho, que es lo que está seleccionado, vamos a poner 102. Tabularemos y aquí le vamos a poner 170. ¿De acuerdo? Vamos a hacer Enter. Vamos a hacer Enter. Y ya tenemos el boceto de nuestra base. A este boceto le vamos a dar volumen. ¿De acuerdo? Hacemos clic encima, se nos desplegarán estas opciones y le damos en extrusión. Y aquí simplemente vamos a escribir 10. 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. Va a tener 1 centímetro de grosor nuestra base. ¿De acuerdo? Hacemos clic en Enter y ya la tenemos aquí. Vamos a separarla de nuestro boceto, si no nos va a dar bastante molestia. ¿Cómo he hecho esto? Pues simplemente en cualquier objeto tú haces clic encima y ya sea desde aquí o ya sea desde aquí, cuando está seleccionado, le das a mover y lo podemos girar, que no es el caso, o lo podemos desplazar en el eje que sea. Vamos a apartar el boceto y aquí lo vamos a dejar. Volveremos a situar por aquí perfecto. Pues bien, esta va a ser nuestra base, ¿de acuerdo? Ya tenemos la base, entonces lo siguiente que nos queda por hacer es situar este motor de manera correcta, en posición correcta encima de esta base para poder crear un zócalo de encaje, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, manteniendo el botón secundario apretado vamos a rotar un poquito. ¿Veis? Cuando rotamos se nos va así la vista, entonces lo que nos queremos posicionar es debajo de este motor. Un poquito verle el culillo a este motor para poderlo seleccionar. Pues haremos así y tiraremos hacia atrás con la ruleta, ¿de acuerdo? Bien, ya lo tenemos aquí. Con esta herramienta que se llama ajustar, lo que vamos a hacer es seleccionar claramente no esta ni esta, no, esta de aquí. Vamos a volver a orbitar con el secundario hacia arriba y vamos a hacer clic aquí encima. Bien, ya tenemos situada de manera simétrica. El motor está justo en el centro, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Ni más a la derecha ni más a la izquierda, no lo hemos situado a mano, sino que se ha situado de manera automática, está centrado, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si nos fijamos, cuando pasamos el ratón por encima nos lo selecciona todo. Es porque cuando tú ajustas, ¿de acuerdo? Cuando unes dos piezas, se quedan como agrupadas.
no están solidificadas, sino que están simplemente agrupadas. Como lo vamos a deshacer, nos vamos a venir aquí a la herramienta, a la pestaña donde dice agrupar y donde dice desagrupar todo, y haremos clic aquí encima. Una vez se seleccione esto, hacemos clic fuera y ya vemos que se nos ha separado. ¿De acuerdo? Ya podemos trabajar por individual. Ahora lo que vamos a hacer es situar este motor a unos 2 centímetros de este vértice. Como ya tenemos justo en el medio el motor, sabemos que la mitad de esto es 8,5 centímetros y la mitad de esto es 2,1. Por lo tanto, si nos quedan 64 milímetros para desplazar y queremos dejar 20 de margen, vamos a desplazarlo 44. ¿De acuerdo? Haremos clic aquí y aquí escribiremos 44 milímetros. ¿Vale? Seleccionaremos con OK en cualquier lado de la plataforma y vamos a medir. Le damos clic a medir, clic al vértice y clic al vértice. Podemos ver que hay 20 milímetros, 2 centímetros, que es lo que queríamos. Bien, aquí es donde va a ir cogida una línea de cojinetes y del mismo modo en esta parte va a ir otra línea de cojinetes, obviamente en la parte superior, en la tapa superior que vamos a crear. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear un zócalo dentro de nuestra base. Un zócalo para no tener que utilizar tornillos a la hora que esté sujeta, hacer digamos la primera sujeción del motor, que sería la parte de abajo. Hacemos clic encima del motor y con la herramienta de mover vamos a elegir el eje vertical, simplemente haciendo clic en él. Después vamos a la casilla que está en azul y escribimos menos 7 milímetros y esto nos lo va a bajar. Hacemos clic en la base para que haga el OK y nos va a bajar esto 7 milímetros. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es con la herramienta, vamos aquí arriba donde dice combinar y en la herramienta sustraer vamos a hacer clic. Primero, para utilizar esta herramienta hay que tener claro que hace desaparecer los objetos que dejan el negativo. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué pasa si no duplicamos los objetos antes de hacer todo esto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer clic siempre primero en el objeto que como destino va a tener el negativo. Creo que tengo algún vídeo en el canal que ya explica cómo hacer negativos, pero voy a volver a explicarlo. Simplemente hacemos clic en el objeto destino que va a recibir el zócalo. Y a continuación, sin más, hacemos clic en el objeto que va a producir este zócalo. Y hacemos OK dando en cualquier lado de la base. Y como vemos, nos ha dejado un agujero. Pero también nos ha hecho desaparecer el motor, que en este caso a mí no me interesa porque para tomar medidas y crear el prototipo de esta impresora necesitamos todos los componentes. Vamos a hacer clic, control Z, perdón, clic no, vamos a hacer control Z para ir hacia atrás y volver como si no hubiera pasado nada. Vemos que no se marca ninguna línea, por lo tanto no hay zócalo. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar el motor y control C, control V. Vamos a duplicarlo y haciendo clic en la base en cualquier lado va a dejar un motor encima de otro. Vamos a volver a repetir los pasos de sustraer haciendo clic primero en el objeto destino donde vamos a crear el zócalo y a continuación clic en el objeto que va a producir este zócalo. Hacemos OK y vemos ya que ha creado una línea. Esto significa que si desplazamos nuestro motor, vamos a desplazarlo, por ejemplo, vamos a dejarlo aquí en 75 milímetros, perdón, y vemos que nos ha dejado el zócalo. Pero también nos ha dejado incluso el negativo del tornillo de la parte inferior de este modelo de motor. Y esto vamos a ver ahora cómo lo quitamos para dejarlo totalmente liso. Vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a utilizar con la misma herramienta que hemos hecho una extrusión en volumen positivo, es decir, hemos creado volumen de este boceto de cuadrado. Vamos a hacer lo mismo pero en negativo. Con la herramienta de la tecla U, le damos en el teclado a la letra U y se nos activan aquí unas opciones. Vamos a dejarla por estándar, la que está. Y vamos a hacer clic encima de esta base.
Si escribimos en positivo, por ejemplo, 7, nos lo va a aumentar, nos va a crear un sólido nuevo y no es lo que queremos. Vamos a dejarlo 0 como estaba. Nosotros lo que queremos es hacer que esté a ran de esta base. Por lo tanto, si ya ponemos el puntero encima de la base, pone ajustar a menos 3,7, le damos y automáticamente esto nos va a crear, nos va a hacer desaparecer esta parte del sólido, ¿de acuerdo? Vamos a hacer clic siempre encima de cualquier lado de la plataforma para que se acepte la opción. Y si no, se me laguea mucho porque esto me tiende a laguear, ¿veis? Me ha de hecho desaparecer el trozo ese de volumen que no queríamos. Vamos a repetir la acción con esto de aquí. Presionamos la letra U en el teclado, le damos a la parte de arriba de la plataforma y volvemos a darle a ajustar automáticamente a esta parte de aquí. En este caso no es 3,7, es menos 2,5. Le damos y nos va a crear el negativo de digamos el negativo que había dejado el tornillo. Nos lo va a hacer desaparecer en 2 pasos y va a dejar un zócalo completamente liso para que una vez imprimido podamos clavar nuestro motor a presión. Y yo por mis pruebas, que yo os puedo corroborar que esto funciona pero de una manera espléndida, sin utilizar tornillos, no se mueve ni lo más mínimo. Por último, antes de volver a recolocar el motor en su lugar, vamos a crear un pequeño zócalo para una parte de los motores NEMA que no está en este diseño, que vendría a estar justo aquí, donde tengo el puntero, ¿vale? De unos 2,5, 2,6 centímetros de ancho, y es por donde salen los cables. Entonces vamos a crearle aquí la moldura, ¿de acuerdo? Muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí y vamos a crear un cubo. Y sin hacer clic en ningún lado, con el tabulador primero le vamos a ir dando las medidas antes de posicionarlo en ningún lado, ¿de acuerdo? Bien, longitud, vamos a darle más o menos, si sabemos que tiene unos 2,5, vamos a ser generosos, le podemos dar hasta 3 centímetros, ¿de acuerdo? Serían unos 30. Perdón, esto es la longitud, da igual, la longitud, vamos a ver el porqué. La intención es que nos quepa el trocito de la base del motor por donde salen los cables, para que los cables sobre todo no queden a presión. Entonces la longitud en 30 me va bien, la anchura sí que tiene que ser en 30 milímetros y la altura ya nos va bien que sea superior al zócalo. ¿Veis que sale por encima? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo aquí mismo. Y para que esté bien centrado, que no nos dé ningún error, vamos a utilizar la herramienta ajustar. Haremos clic en ajustar y en una de las caras superiores de nuestro cubo que hemos creado. Y ahora vamos a meterlo dentro, lo vamos a ajustar justo dentro de nuestro zócalo y hacemos clic fuera. Como vemos, nos lo vuelve a agrupar. Una vez ajustamos las cosas, nos las agrupa en un mismo objeto y nosotros vamos a desagruparlo todo. Hacemos clic perdón, y ya tenemos aquí nuestros objetos por individual. Bien, ¿qué vamos a hacer? Hacemos clic encima de nuestro cubo y lo vamos a desplazar. Lo vamos a desplazar más o menos, pues sí, unos 30 milímetros, ¿de acuerdo? En esta posición. ¿Y para qué, os vais a preguntar? Pues bien, vamos a crear el negativo de este cubo para que una vez anclado el motor en esta dirección salgan los cables, ¿de acuerdo? Vamos a venir aquí donde dice sustraer, en este caso me da igual si desaparece el cubo. Haremos clic en la pieza destino donde se va a hacer el negativo y seguidamente vamos a hacer clic en la pieza que genera el negativo. Hacemos clic en cualquier sitio de nuestra plataforma libre y vemos que nos ha creado el sitio por donde van a salir los cables de nuestro NEMA, de nuestro motor. Bien, falta un detallito para hacer mejor el acceso a nuestro motor a la hora de encajar,
y vamos a hacerle unos bordes un poquito redonditos. Con la letra E de nuestro teclado la pulsamos y nos va a ir dejando marcar vértices. Pues bien, vamos a ir marcando estos vértices superiores, únicamente los superiores, y veréis para qué. Vamos a crearlos todos realmente. Este y este no haría falta, pero para que quede bonito ya lo vamos a dejar todo. Una vez está todo seleccionado, venimos donde dice radio de filete y le vamos a decir 1. Como podemos ver, nos ha hecho como un borde redondito, lo suficientemente grande para que nos lo imprima la impresora, y esto nos facilitará luego que encaje el motor. Hacemos clic en cualquier sitio de la plataforma y aceptamos. Bien, ya tenemos el anclaje de nuestro motor en la base. Lo vamos a volver a su sitio. Lo habíamos movido 75 milímetros. Vamos a volverlo a su sitio en 75 milímetros. Y como podemos ver, ya tenemos perfectamente hecho el anclaje, la hendidura en nuestra base para el motor. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a crear otro zócalo. En este caso será para el motor que va a levantar, digamos, esto sería el core, el eje X, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a crear el eje Z. El eje Z va a levantar en vertical el tercer eje, el Y, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es seleccionar este motor y vamos, control C, control V, vamos a duplicarlo. Una vez duplicado, lo vamos a levantar hacia arriba, ¿de acuerdo? ¡Épale! Aquí está. ¿Por qué lo vamos a levantar hacia arriba? Porque vamos a repetir más o menos el mismo proceso que con esto, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo a 2 centímetros de aquí. Y muy rápidamente vamos a repetir todos los pasos. Primero vamos a ajustar el motor a la base. Una vez ajustado y está centrado, si no recordamos mal, primero lo desagrupamos y después vamos a moverlo 44 milímetros hacia la izquierda. Por lo tanto, elegimos el eje X y en negativo 44. Aquí estamos. Perfecto. Ya lo tenemos aquí, entonces lo que vamos a hacer es hundirlo 7 milímetros. Todo tiene que estar siempre a la misma altura, ¿de acuerdo? Duplicaremos el motor para poder crear una hendidura. Vamos a ver, sustraemos de aquí este motor de aquí. Y ya lo tenemos, ya tenemos creada la hendidura, se ha creado aquí el perfil como podemos ver, por lo tanto vamos a repetir el proceso. Vamos a hacer zoom y con la letra U de nuestro teclado vamos a poner en negativo a la misma altura que el zócalo, el negativo del tornillo. Va un poquito lento, mi ordenador es especial, lo siento, mi máquina es de la época de la prehistoria. Apretaremos para hacer OK, hacemos clic en la plataforma y nos va a hacer desaparecer una de las dos circunferencias del negativo que ha dejado. Volvemos a repetir el paso con la pequeñita, volvemos a ajustar en la parte esta, le damos al OK y aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo mismo. Antes hemos hecho un zócalo para los cables, pues ahora también. El zócalo lo vamos a hacer con saliente hacia afuera, ¿de acuerdo? Vamos a ver, luego aquí va a ir nuestro extrusor, pero de momento en esta plataforma van a ir 2 motores, no 3. Vamos a hacer que salgan los cables hacia afuera igual que antes. Vamos a venir, vamos a crear un cubo que va a ser 30 por 30 y la altura ya nos va bien. Lo vamos a dejar aquí y lo vamos a ajustar dentro de nuestro zócalo. Vamos a volver a desagruparlo todo para que nos lo coja como individuales y vamos a desplazarlo hacia la izquierda lo suficiente como para que corte, ya. ¿Sí? Bien. Vamos a sustraer, seleccionamos la pieza destino y otro clic para la pieza que origina el zócalo. Recordamos que para que se inserte mejor el motor,
Vamos a hacer con la letra E de empalme. Vamos a seleccionar todas estas líneas superiores para que nos cree ese borde redondo que nos facilitará la inserción. Esta parte de aquí la vamos a también hacer redonda y explicaré un poco el porqué. Si aquí detrás va a ir algo clavado cuando se imprime, si no se tiene una impresora muy digamos precisa, te puede llegar a hacer las partes de los ángulos de 90 grados un pelín redondos, y para evitar esas aristas que luego se tienen que limar, vamos a redondearlas ya de por sí, ¿de acuerdo? Entonces, de momento esto, como no tenemos pensada la pieza de atrás, la vamos a dejar sin redondear, pero todo lo que es el zócalo lo vamos a dejar con 1 de radio de filete, ¿de acuerdo? Seleccionamos el motor, le damos al eje vertical y volvemos a la posición anterior, que era 42 milímetros en negativo. Y bien, ya tenemos la primera pieza, no está acabada, pero ya tenemos la primera base, digamos, con el encaje de los dos primeros motores. Y a continuación lo que vamos a hacer son las paredes que le van a dar altura y sujeción a esta pieza. Vamos a darle un poquito de sujeción a esta base y comenzaremos por crear un cubo. Y el cubo lo vamos a situar, bien, lo vamos a situar, si te fijas, cuando tú vas pasando por encima de vértices, te los va como encajando, ¿verdad? Pues nosotros vamos a empezar por este de aquí atrás y vamos a dejar que se nos encaje el centro de nuestro cubo en este vértice. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a utilizar la herramienta de corte. ¿Cómo se utiliza la herramienta de corte? Bien, si tú haces clic encima de un objeto y le das luego la combinación de teclas Alt, B, aparece aquí cuerpo para dividir y división de entidad. El cuerpo para dividir, en este caso, es el cuerpo que vamos a querer cortar. ¿Bien? ¿Qué es la división de entidad? La división de entidad es la superficie o arista o pared que vamos a utilizar de referencia para que corte nuestro objeto. Puede ser del mismo objeto o puede no ser del mismo objeto, pero para que no dé errores esta opción siempre tienen que estar tocándose, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver, es muy sencillo y lo vamos a poner en práctica a lo largo de todos estos vídeos. Vamos a seleccionar el cubo, de hecho ya estaba seleccionado, ¿veis? Está cuerpo para dividir en gris y no hay nada seleccionado. Vamos a darle que se vea en verde alrededor y a continuación división de la entidad. La división de la entidad, en este caso vamos a utilizar esta pared. No esta, ni esta, esta. Y vais a ver por qué, si os fijáis, está cortando. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Y cuando le damos, crea como un círculo, una radial, un radio de por donde va a partirse nuestra pieza. Vamos a hacer siempre clic fuera en la plataforma y nos ha creado dos piezas. Bien, ¿por qué he hecho esto? Porque yo lo que quiero es crear una, aparte de para ir enseñándoos cómo funciona Autodesk 123 de Design, todas sus opciones, a mí me gusta mucho porque esto te puede llegar a sacar de un apuro cuando no te acabas de hacer con las medidas para que las paredes queden alineadas. Entonces tú lo que simplemente tienes que hacer, como en este caso, es creas un objeto que sobresalga y a medida de la pared o de la línea arista que tú quieras utilizar como referencia para que quede justo ahí el corte, la marcas, cortas, seleccionas la parte sobrante y la suprimes. ¿Veis? Ahora está totalmente alineado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí, utilizando esta cara de aquí. Seleccionamos el objeto y le damos Alt B. El cuerpo para dividir ya está seleccionado y vamos a la división de entidad para que se seleccione esta cara. Esta cara
que está cortando por aquí, ¿lo veis? Nos ha sacado este objeto, que lo vamos a eliminar. Y ahora, lo único que vamos a hacer utilizando esta columna es dándole a la letra U, que antes hacíamos desaparecer los objetos, ahora vamos a darle volumen a los objetos, vamos a extruirlo. Y con la flechita vamos a ir arrastrando hasta que nos quede justo. Si no nos quedara exactamente en el sitio, lo podemos hacer sobresalir y cortarlo, como os he explicado. Bien, ya tenemos una de nuestras paredes, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí, vamos a crear la del lado opuesto. Vamos a repetir el proceso para crear la otra pared. Vamos a situarlo justo, vamos a cortar el objeto, en este caso vamos a intentar hacerlo, a veces da fallo, pero se puede cortar a la vez por varias caras. ¿Veis? Nos ha creado el objeto justo. Vamos a extruirlo hasta el final, que quede justo 160. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a crear el cubo, lo vamos a situar aquí y vamos a cortar el objeto. En este caso, el objeto lo vamos a cortar de manera que vamos a eliminar la parte esta interior y la parte esta exterior para utilizar este cuadrado de aquí y extruirlo hasta aquí. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar el objeto y por partes vamos a ir cortando. Primero por aquí y después seleccionamos, cortamos de nuevo y utilizando esta pared vamos a poder quitar, ¿veis? El cubo, aquí está, el cubo interior. Y ya nos ha quedado el exterior. Vamos a extruirlo hasta el final. Vamos incluso a meterlo dentro. ¿Por qué vamos a meterlo dentro? Es muy sencillo. Vamos a tener que, en este caso, unir con la opción, en vez de sustraer, con la opción de unir, haciendo clic en únicamente esos objetos que quieras que acaben juntos. Vamos a ver el resultado, fijémonos sobre todo en esta esquina. Vamos a hacer clic fuera en la plataforma para que se efectúe y veis que ha dejado un único sólido limpio. ¿De acuerdo? Pues bien, este sólido también lo vamos a unir con nuestra base inferior y es lo que nos va a dar mayor estabilidad. ¿De acuerdo? Unir las paredes superiores con la base. Y nos ha dejado una única pieza. Ya empieza a tener forma esto. Bien, ¿hasta dónde va a llegar esta pared? Pues hasta la altura exacta donde va a ir agarrado por la parte superior con tornillos el motor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con la letra U vamos a extruir. ¿Hasta dónde? Hasta la parte esta, donde nos dice ajustar a 25,3. Y vamos a tener todo un bloque. Como podréis suponer, aquí va a ir una tapa con los orificios para los motores. Y esto nos va a dar una solidez y una rigidez brutal a la hora de imprimir. No hace falta decir que también vamos a collar esto a una base de madera, que es muy económico, y eso sí que te puede llegar a dar vamos a llamarla, unas prestaciones máximas en cuanto a vibraciones, en cuanto a holguras, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente vídeo. Como ya os he dicho antes, los motores van a ir agarrados a una base mediante tornillos. Por lo tanto, vamos a crear lo que sería el tornillo para hacer negativos, para hacer zócalos de
tuercas, de cabezas de tornillo, del tornillo en sí, en las piezas, ¿de acuerdo? Empezaremos con un cilindro. Si vamos a utilizar en este caso métrica 3 para los motores NEMA, vamos a ponerle de radio, si es 3, pues 1,5, siempre la mitad, y la altura la vamos a dejar. Vamos a crear ahora con un prisma, vamos a ponerle siempre, si vamos a utilizar métrica 3, siempre vamos a poner dobles, ¿de acuerdo? En cuanto a radios de tuercas, métrica 3, pues radio 3 en este caso sería el doble, serían 6 de métrica para la tuerca. Nos encajaría perfectamente. Altura, vamos a ponerle 4, para que la hendidura sea lo suficiente y que no se nos escape a la hora de hacer el negativo. Todo esto que estoy diciendo ya lo veréis en práctica luego de por qué estoy haciendo estos polígonos tal cual. Y los lados tienen que ser 6, los que tiene una arandela. Una tuerca. Bien. Por otro lado vamos a crear la cabeza del tornillo, por si necesitáramos hacer negativos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues igual que con la tuerca, vamos a hacer el doble de radio. De hecho, el doble no, un poquito más. No vamos a hacer si es métrica 3, la métrica 3 tiene un radio de 1,5, repito. Aplicamos siempre el doble para las tuercas, pues para las cabezas es el doble y un poquito más. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle 4. Y la altura la vamos a poner de 5, por si tuviera que quedar el tornillo dentro, que quede bien metido dentro. Siempre para las cabezas un poquito más de distancia, que luego no te quede sobresaliendo, ¿de acuerdo? Y por último vamos a montar el tornillo. Con la herramienta de ajustar lo que hacemos es, en este caso queremos poner este cilindro, lo queremos poner en vertical encima de esta arandela, que es de esta tuerca, perdón, que es la parte que iría debajo. Pues primero clic aquí y después clic aquí, ¿de acuerdo? Si no, mirad lo que pasaría, ahora lo he hecho del revés, se pondría del revés. Y bueno, tendríamos que darle la vuelta y no es práctico. Control Z y vuelve a su sitio. Vamos a hacerlo, clic primero aquí y este encima. Y de la misma manera vamos a hacerlo con la cabeza del tornillo. Perfecto, ya tendríamos lo que sería un tornillo, ¿de acuerdo? Con su tuerca, su cabeza y su cuerpo. Para estos motores únicamente vamos a utilizar de momento la parte superior y la parte del medio. Cuando unimos ya sabemos que nos lo deja todo agrupado, lo vamos a desagrupar para seleccionarlo por partes. En este caso vamos a coger estas dos partes, las vamos a duplicar y las vamos a desplazar hacia un lado. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es unir esto con esto para crear un único tornillo. ¿Veis? Bien. Antes de nada, para mí lo más aconsejable es darle la vuelta al tornillo y ahora veréis por qué. Una vez le has dado la vuelta al tornillo, da igual si está de manera recta o no, lo que queremos es, si tenemos 4 agujeros, lo que vamos a hacer es duplicarlo 4 veces, ¿de acuerdo? Esto es lo más rápido para mí, al fin y al cabo, seguro que hay más técnicas, pero esta me resulta bastante efectiva. Vamos a tirar zoom hacia arriba, nos vamos a posicionar bien encima de los agujeros y lo que vamos a hacer es, con la de ajustar, vamos a hacer clic en nuestros tornillos, en la base, no en la cabeza, y después nos vamos a acercar aquí y vamos a ir colocando en la parte plana, no en los laterales, nuestros tornillos, ¿de acuerdo? Ya tenemos uno aquí, vamos a repetir el proceso con todos. Bien, como ya sabemos, tenemos que desagrupar. Y ya tendríamos 4 tornillos para un motor, para anclar un motor. ¿De acuerdo? Vamos a repetir este paso para este motor de aquí. Yo simplemente lo que voy a hacer va a ser duplicar los 4 y lo voy a desplazar aquí.
¿De acuerdo? Como no es exacto, voy a ser un poquito más preciso. Les voy a dar la vuelta justo al ladito de sus agujeros para irlos colocando de uno en uno. Con la opción Fit tiramos el zoom hacia atrás porque a veces se nos queda un poco atorado de ir acumulando zooms. Y aquí lo tenemos muy sencillito. 1, 2, 3 y 4. Seleccionamos, desagrupamos y ya tenemos los tornillos. Vamos a acabar de montar esta base y ahora sí vamos a hacer la tapa. Vamos a seleccionar un cubo y con la misma técnica que antes vamos a hacer la misma simetría que la base para la tapa, únicamente la base, ¿de acuerdo? Colocamos el cubo en un vértice, seleccionamos el cubo y cortamos por los dos lados directamente, dejándonos así en la pieza, ¿de acuerdo? Ahora la vamos a extruir completamente. Primero le voy a dar altura. No me acuerdo de la altura que le he dado, entonces siempre puedo recurrir a la herramienta de medir. Voy a medir el vértice vertical y voy a ver que tiene 2 centímetros. 2 centímetros es demasiado para esta pieza, por lo tanto lo que vamos a hacer es darle 5 milímetros. Le vamos a quitar, ¿vale? Con la opción U seleccionamos y vamos a quitarle 15. Con esto va a ser más que suficiente para poder agarrar los motores a nuestra base, ¿de acuerdo? Bien, vamos a posicionarnos por aquí mejor, que veamos los dos lados, y con la opción U vamos a extruir hasta el final, ¿de acuerdo? Aquí vamos a repetir el paso en el lateral. Muy bien, aquí lo tenemos perfecto, ya tenemos la base. Lo único que nos queda hacer ahora son los agujeros para que puedan salir, se puedan acoplar las poleas de los motores y se puedan anclar los motores con los tornillos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los tornillos y los vamos a duplicar una vez, porque como vamos a hacer un negativo, ya sabemos que van a desaparecer y los vamos a necesitar en esta posición. Control C, Control V y los vamos a dejar ahí mismo. Le vamos a dar a sustraer y ahora vamos a sustraer en masa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sustrae? Todo de golpe. Únicamente se puede hacer un clic para el objeto destino, pero si antes de hacer el segundo clic para los objetos que van a hacer el negativo apretamos Control, dejamos apretado Control, nos va a ir sumando todos los objetos que queremos añadir para que creen negativo. Y cuando le damos a la base ya nos lo ha creado. Lo podemos percibir ya sea moviendo, por ejemplo, aleatoriamente unos pocos. ¿Veis? Nos ha creado el agujero. Vamos a dejarlo donde estaba. Y esos agujeros encajan perfectamente con el motor. Vamos a crear ahora el zócalo para que encaje el motor, ¿de acuerdo? Vamos a venir aquí y vamos a crear un cilindro. Y este cilindro lo vamos a crear, si no recuerdo mal, es de... lo vamos a crear de 10. Vamos a ver si era de 10. Y vamos a darle para que se una justo encima del eje del motor. ¿Por qué encima del eje del motor? Los vamos a separar y vais a ver por qué. Una vez separados, yo lo voy a desplazar hacia abajo para que atraviese completamente la tapa. Y lo que voy a hacer es sustraerlo. Y vamos a ver que nos está dejando el motor al aire. Pero el motor, voy a enseñaroslo por aquí, tiene como una circunferencia. Esta circunferencia está por encima de los tornillos, por lo tanto tenemos que hacer que nos encaje. Y con
10 milímetros de radio ese cilindro no nos ha servido. Por lo tanto, vamos a hacer control Z, vamos a hacer control Z y control Z y control Z de nuevo hasta que nos desaparezca este cilindro, ¿de acuerdo? Vamos a volver a crear uno, pero esta vez de 12. Vamos a repetir el proceso y lo vamos a unir para que quede justo centrado con el eje del motor. Los vamos a separar, a desagrupar y vamos a hacer el negativo de este. Aquí está. Únicamente el negativo se va a efectuar en esta etapa, no va a afectar a ninguna otra, por lo tanto si se queda dentro del motor no va a afectar en este caso. Vamos a hacer un sustraer y vamos a ver que ahora sí va a encajar perfectamente nuestro motor. Vamos a repetir este paso rápidamente para que veáis que estas cosas se hacen bastante amenas. Vamos a hacerlo de 12, lo vamos a agrupar, a ajustar, perdón, y a desagrupar. Estoy repitiendo siempre lo mismo porque yo creo que estas cosas, contra más las vas repitiendo, más se van quedando, y eso es uno de los fines que tengo en este curso, ¿de acuerdo? Vamos a sustraer de nuevo y ya tenemos perfectamente la hendidura. Una de las cosas que a mí me gusta hacer son, digamos, embellecer un poco, ¿no?, las cosas a medida que las voy haciendo. Pues aquí encima va a ir la tapa de los cojinetes. En esta circunferencia no vamos a hacer nada, pero aquí sí que con la letra E del teclado vamos a hacer un empalme de 1 para que quede. Esto va a estar al aire, esto se va a ver y va a quedar bastante mejor. Otra de las cosas que vamos a hacer antes de acabar este vídeo va a ser también con la letra E darle unos retoques a todo esto. Si os fijáis, únicamente estoy mira, este lo vamos a quitar. Únicamente lo que estoy haciendo aquí es darle un borde redondeado a nuestro objeto, ¿de acuerdo? La parte trasera no la vamos a redondear porque tengo pensado hacer unos pequeños encajes, pero bueno, este sería el core de nuestra impresora, de la que estamos modelando nuestro eje X, nuestro eje Z, la tapa que va a agarrar la base. Y bueno, yo creo que con este vídeo, los que queráis empezar a poner en práctica, los que queráis simular esto, los que queráis hacer otra un poco diferente, bueno, ya podéis empezar lo más rápido posible. Os voy a intentar colgar el siguiente vídeo. Esto me lleva bastante tiempo, es un prueba y error, como veréis está todo cortado porque no quiero que veáis cómo tengo que ir haciendo mucho control Z, cómo tengo que ir rehaciendo las cosas. Quiero que os quede todo plasmado lo más rápido posible. Si tenéis alguna duda me la ponéis en los comentarios. Si creéis que tengo que explicar alguna otra cosa, lo que sea, en los siguientes vídeos yo voy a intentar añadir todo lo que me pidáis. Voy a seguir procediendo con el modelaje entero. Faltan muchos agujeros en esta base, falta mucho trabajo, pero poquito a poco en los vídeos lo vamos a ir haciendo, ¿de acuerdo? Por favor, espero que apoyéis mucho este vídeo. Espero mucho apoyo, muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo, que será lo más rápido que pueda.